La Jolly Roger, una bandera que ondeaba un barco pirata antes o durante un ataque que significaba peligro y muerte durante el siglo XVIII, se convirtió en un cliché en la ficción de la cultura popular a finales del siglo XX, cuando los piratas fueron vistos como personajes con características cómicas o caricaturescas que los hacen parecer tontos. ¿Dónde están los 100 millones de berries? Ah, sí, lo gasté todo. Lo usé en la fiesta de anoche. ¿Todo? ¡Era nuestro dinero! Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XXI se ha convertido en un símbolo de protesta desde que se vio en una manifestación antigubernamental en Hungría en 2011. Recientemente, en 2025, este fenómeno ha vuelto a cobrar importancia en los medios de comunicación alrededor del mundo, porque se ha usado el diseño que Eiichiro Oda hizo para la bandera de los piratas del sombrero de paja en One Piece, en diversas protestas alrededor del globo terráqueo, justo cuando estamos disfrutando en el anime del primer arco de la saga final de la historia que se desarrolla en la isla llamada Egghead y nos conducirá al clímax. ¿Qué es el clímax y cómo se relaciona con el arco final de una historia? El clímax en una historia es el punto de máxima tensión y emoción, donde el conflicto central se resuelve o se enfrenta a su mayor desafío, culminando en la confrontación más intensa y dramática del relato. Es un punto de inflexión crucial en la estructura narrativa que libera la tensión acumulada, pone a prueba al protagonista y lleva a un desenlace que ofrece satisfacción o un cambio definitivo. Esta circunstancia se desarrolla en el arco final de una historia porque es su última parte, la cual se desarrolla en una o varias sagas, y en este punto se presenta como la conclusión definitiva de las tramas o los conflictos principales para que sean confrontados y se resuelvan para que los personajes principales experimenten su desarrollo final y se cierre la historia, dejando a los lectores con una conclusión o desenlace sobre los personajes y sus aventuras o situación. Ese es el caso de One Piece, que da inicio a su conclusión con su 32º arco, que abre su 11ª saga para que sepamos si esa búsqueda del concepto colectivo conocido como One Piece permite que los objetivos del elenco principal, más que sueños, sean metas, y el ideal de libertad que simbolizan esas banderas de cráneos blancos en fondos negros nos otorga una satisfactoria recompensa. ¿De qué trata One Piece? One Piece es la historia de Monkey D. Luffy, un joven cuyo sueño es convertirse en el rey de los piratas, para lo cual debe encontrar el tesoro legendario conocido como One Piece, dejado por el anterior rey de los piratas, Gold D. Roger. La serie sigue las aventuras de Luffy y su tripulación, los piratas del sombrero de paja, mientras navegan por el Grand Line, una zona peligrosa de los océanos, en busca de este tesoro. Bienvenidos, magos guerreros Y otakus entusiastas del anime, el manga y las novelas ligeras japonesas. Soy su anfitrión, Alistair Hyde. Si les gusta el video, no se olviden de suscribirse, tocar la campana de notificaciones, dar like, comentar y compartir. Eso nos ayuda a elegir los temas. Gracias por todo su apoyo. ¿Por qué debes ver el arco de Egghead en One Piece? En este arco argumental de la historia se enfatiza maravillosamente el peso específico del libre albedrío como temática sobre la trama, porque en su desarrollo explica al espectador cómo surge de una aspiración y cómo es que el objetivo tiene una influencia poderosa en cada uno de nosotros siempre y cuando surja del amor, lo cual es lo que nos hace seres humanos empáticos. No negaré que esta es una de tantas manifestaciones del poder del amor en el género shonen del anime, como lo que ocurre en Saint Seiya, cuando Seiya de Pegaso eleva su cosmos y vence a su enemigo, pero es lo que le brinda su esencia a One Piece. En ese sentido, las aspiraciones representan las posibilidades que un individuo plantea en su cabeza de las acciones que puede tomar para convertir sus objetivos en metas, mientras que el libre albedrío determina la capacidad que el individuo tiene para hacer que el objetivo se convierta en una meta cumplida eventualmente. La vinculación de estos dos temas resulta trascendente en este punto de la historia porque el clímax indica el inicio de una rebelión que modificará el status quo de una forma trascendente. La premisa inicial del argumento indica que la naturaleza de todo ser vivo inicia en su autodeterminación al contrastar esta característica con su antítesis, que se manifiesta sutilmente en el escenario de Egghead, un asentamiento futurista con máquinas y seres creados artificialmente como
robots, androides, clones y recipientes de conciencia que son creados para hacer lo que se les ordena al instante, sin cuestionar la petición. Sin embargo, están vivos y por lo tanto tienen la capacidad de desobedecer. Esto lo hemos visto en otras obras como Dragon Ball o Rick y Morty, donde la síntesis es que aquello que mueve a un ser consciente a establecer su identidad lo definirá sin importar las instrucciones que se le ordenen. ¿Cuál es mi propósito? Pásame la mantequilla. Por Dios. Sí, bienvenido al club, amigo. El arco representa con sus metáforas espléndidamente la decadencia de la visión rígida o monolítica de la obediencia que ha impuesto sobre sus funcionarios el antagonista colectivo, mediante un régimen autoritario porque preponderó la obediencia ciega en favor de un deber de lealtad por encima de la humanidad en contra de la vida de estos personajes bajo una falsa bandera cuyo objetivo aparente es la obtención del bienestar de la población mundial. Un antagonista colectivo es una fuerza opositora en una narrativa que no está encarnada por un solo individuo, sino por un grupo, como una multitud, un ejército, una organización o la sociedad en su conjunto. Este tipo de antagonista representa un obstáculo para el protagonista, pero su naturaleza colectiva a menudo difumina la responsabilidad y crea conflictos más amplios y complejos que se centran en la oposición de un sistema o grupo en lugar de un solo personaje. La causa de esta rebelión es la empatía que surgió entre estos personajes a raíz de sus interacciones y relaciones personales, que provoca que respondan a las emociones de otras personas como si fueran propias a través de sus neuronas espejo. Lo anterior produce un efecto de bola de nieve, un proceso en el que un evento inicial desencadena una serie de eventos similares que se intensifican con el tiempo, volviéndose cada vez más grandes y significativos. Oye, despacio, cerebrito. Por otro lado, se expone magníficamente la diferencia entre la rebeldía y la obediencia en el desarrollo de los tres almirantes como personajes secundarios, al posicionarlos como aspectos distintos de un espectro, ya que uno permanece en la obediencia, otro es libre y el último necesita decidir entre una cosa o la otra. Además, el desarrollo del arco expone meticulosamente las consecuencias de privilegiar la obediencia por encima de los vínculos afectuosos personales, no solo para posicionar al último personaje como una persona que no puede asumir las consecuencias por drásticas que sean, a pesar de que los otros decidieron asumirlas en favor de su autorrealización, sino que obliga a dicho personaje a luchar internamente entre dos o más facetas opuestas de su naturaleza para replantear su desarrollo como un hombre dividido, lo cual vimos en el pasado con aquel que ya es libre porque decidió rebelarse. Asimismo, por fin se desarrolla el trasfondo de Bartolomeo Kuma y Jewelry Bunny. Como siempre, One Piece destaca en este apartado por su grandeza. El trasfondo de un personaje es su historia previa, que incluye experiencias, traumas y logros pasados, y que sirve para explicar sus motivaciones, personalidad y acciones en la trama principal. Los trasfondos de Kuma y Bonnie son sólidos porque les brinda credibilidad a sus acciones del pasado, haciendo los personajes más completos, lo cual es fundamental para el desarrollo de su arco narrativo y para la coherencia de la historia en su conjunto. El sacrificio de Bartolomeo Kuma, motivado por la empatía que siente hacia sus seres queridos por encima de su instinto de autopreservación, es digno de mención, porque los símbolos religiosos que son parte de su diseño enfatizan su rol como un aliado del elenco principal, considerando que los 5 ancianos entran al campo de batalla manifestándose como demonios que surgen de pentagramas invertidos que desde el siglo XIX han sido interpretados como símbolos despreciables porque la noción pagana de que estos representaban la supremacía de los elementos sobre el ser humano era contraria a las ideas cristianas, por lo que fue condenado, y de ahí surgió la idea de asociarlo con el satanismo. En ese orden de ideas, podemos decir que la iconografía resalta la percepción de que en One Piece el mundo está de cabeza respecto a quiénes son los buenos y los malos, porque desde el punto de vista de la moral cristiana, los buenos son los seguidores de Dios y los malos son los seguidores de Satanás. Sin embargo, como en la vida real, esto depende del punto de vista de quien coloque esas etiquetas, lo cual es consecuencia de que, como diría George Orwell en 1944, a través de un artículo en la revista Tribune, los vencedores escriben la historia. この数のシービストウェポンを相手にどう戦う？強者はまず最初に指すべき敵を見極める。お前こそよく考えろ。おどけるバカどもはおとりか。油断した。
En ese tenor de ideas, la relación entre Kuma y Saturn representa muy bien el conflicto directo entre la inquebrantable voluntad humana y el autoritarismo que se desarrolla en las acciones que toma el personaje para proteger a Bonnie, a pesar de todo lo que ha sacrificado en el proceso, donde triunfa el libre albedrío en concordancia con la síntesis de que aquello que mueve a un ser consciente al establecer su identidad lo definirá sin importar las instrucciones que se le ordenen. Del mismo modo, las motivaciones de estos personajes establecen una importante distinción entre objetivos guiados por la compasión y la empatía de aquellos que se basan en el egoísmo y la apatía. El punto anterior se expresa a través de los aspectos positivos y negativos de la personalidad del Dr. Vegapunk, que representan cada uno de sus satélites, lo que a su vez refuerza la síntesis del arco porque cada uno es un individuo. También resulta interesante el planteamiento de la idea de que las frutas del diablo son producto de las manifestaciones de las aspiraciones de las personas, si se compara con la noción de que todo lo positivo que ha creado la humanidad para el bienestar colectivo deviene del esfuerzo y la perseverancia por cumplir sus sueños, porque entonces las frutas se convierten en medios para la persecución de objetivos y realización de metas. Dicha vinculación es producto de que muchos avances tecnológicos de la vida real han sido inspirados a partir de perspectivas sobre el mundo y la condición humana, expuestas en obras de ficción, funcionando a veces como un simulador para entender las relaciones sociales y las complejidades de la vida, por lo que en ese contexto la ficción es una interpretación de la vida real que se basa en la imaginación, pero que utiliza la realidad como punto de partida para crear mundos posibles. Igualmente, las peleas son icónicas, tal como debe ser para toda obra del género shonen, no solo por la introducción de nuevos personajes que sugieren dinámicas que a la vez son familiares para los seguidores, sino por el eficiente uso de los vínculos con los personajes que regresan, por lo que hay sorpresas por montones en este apartado que deleitarán hasta a los más exigentes entusiastas de la obra. Por otra parte, la edad de Jewelry Bonnie, que ocasionó tanta controversia tras su revelación por el diseño del personaje, en realidad es la manera en que Oda expresa el hecho de que el pasado del personaje lo ha obligado a crecer rápidamente para sobrevivir, lo cual se enfatiza en el aspecto físico de los serafines, independientemente de que expresan que los niños son víctimas cuando son forzados a participar en conflictos bélicos. En conclusión, el arco de Egghead tiene mucha tela de donde cortar: presagios, historias alternativas, retrospectivas, paralelismos conceptuales, metáforas y arquetipos que merecen análisis. Lo recomiendo ampliamente junto con los episodios de relleno que explican detalles sobre los personajes para quienes no han visto One Piece y desean saber más sobre los personajes involucrados en esta parte de la historia. Pero díganme, magos guerreros, ¿qué los motivó a darle una oportunidad a este pedazo de la historia escrita por Eiichiro Oda? Los miembros de la generación Z que participan en protestas donde aparece la bandera de los sombreros de paja empatizan con las ideas del arco de Egghead y las aplican en sus manifestaciones porque desean que se redefina la relación entre los ciudadanos y los gobiernos del mundo para que les otorguen oportunidades de crecimiento personal. No será la primera ni la última vez que veamos un símbolo de una obra de ficción aplicado en la vida real para expresar inconformidad. Ya ocurrió con cierta máscara de un sujeto sonriente con bigote chistoso. Eso es todo por ahora. Soy su anfitrión, Alistair Hyde. Hasta pronto.